Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este grupo nuevo de participantes en el abordaje de esta reflexión de Edgar Morin titulada La Vía, y que más adelante él llama las 7 reformas del futuro. Para nosotros este tema y este aporte de esta producción del sabio Edgar Morin representa una pertinente, una importante, una relevante reflexión con el propósito de jugar un poco con los fundamentos que aporta esta reflexión de las 7 reformas que él llama la vía. En este texto que estamos por abordar, y que este es un video de motivación, de iniciación, de generación de una motivación hacia una reflexión profunda de los aportes de este texto, de este documento, Morin habla de 7 reformas. Toca la reforma política, la reforma económica, la reforma social, la reforma del pensamiento, relacionada con la parte de ese paradigma que él habla de un enfoque reduccionista versus un enfoque de complejidad, entendiendo por complejidad no complicación, sino riqueza, enriquecimiento, aporte de las diferentes disciplinas al abordaje de un problema, de un hecho técnico, científico o humanístico. De manera que este tema de la reforma del pensamiento es un elemento vital para la formación de profesionales más competentes y más idóneos a nivel universitario. Luego habla de la reforma de la educación, que está muy asociada, según él, con los 7 vacíos o saberes de la educación, especialmente el relacionado con el aprendizaje, el aprender a comprender, o la ética de género, por ejemplo. Hay otro que él toca muy importante en estas 7 reformas, que es la reforma número 6, que titula de la vida, reforma de la vida, relacionado con el conocimiento de la vida. Y finalmente la reforma moral. De todos los planteados, tal como lo plantea también Stephen Covey en su libro El 8º hábito de la eficacidad a la grandeza ética, donde nos habla de 4 inteligencias: la inteligencia física, la inteligencia mental, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Ese esfuerzo que desarrolla el individuo con el propósito de poner al día sus capacidades físicas de sobrevivencia, de salud mental, de salud física, en el sentido de tener una buena dieta, una buena alimentación, ejercicio, control del sueño y todos esos componentes físicos que la inteligencia nos dirige para conservarnos con mucha potencia física y mental. La segunda inteligencia que plantea Stephen Covey está relacionada con la inteligencia mental. Este esfuerzo de aprender por medio de la enseñanza, de la autodidáctica, del autoaprendizaje y todo el maravilloso mundo que nos proporciona hoy el internet, la investigación en Google, los metabuscadores, Wikipedia, etc. El tercero es la inteligencia emocional, la autoestima, la sinergia y finalmente la inteligencia espiritual. En este tema de la reforma moral que plantea Edgar Morin en este libro, en este texto que él nos aporta a nivel universitario en diferentes partes y continentes, está relacionado con el interés o con el poder que representa la inteligencia espiritual. Todo el poder de principios, de valores, por ejemplo, como plantea Lawrence Kohlberg, ¿no? En su aporte de estadios, del estadio preconvencional, el estadio convencional y el estadio postconvencional. En Lawrence Kohlberg está asociado con autorregular mi comportamiento físico, mental, afectivo desde el estadio de los principios universales, desde el estadio desde la autoética hacia una antropoética, es decir, hacia una
ética del ser humano, que regule mi comportamiento, mi manera de pensar, mi silencio, mi manera de decidir. Un filtro en la toma de decisiones que pase por un filtro primero antropoético, de la ética en la toma de decisiones, que va mucho más dirigida a potenciar la inteligencia creativa. Entonces, queremos dejarle a los participantes que ya van a abordar estas 7 reformas, de la reforma política, económica, del pensamiento, de la vida y la reforma moral, porque cuando hablamos también de funciones de la educación, hablamos de personalización, hablamos de socialización y hablamos de moralización como una función importante de la educación. Cuando la educación se aparta de lo que es la parte ética, de la parte moral, realmente nos quedamos con un contenido medio neutro. Nos quedamos únicamente en el tecnicismo. Es importante manejar las técnicas, las habilidades, las destrezas para cualquier actividad económica, social, técnica o tecnológica de la vida. Pero es necesaria también no dejar por fuera el norte de la brújula del conocimiento de la vida, del conocimiento de los hechos importantes de la sociedad. No podemos dejar por fuera el norte de la filosofía de la educación. Es importante entrar en ese mundo filosófico y moral que nos dejaron, por ejemplo, Platón. Platón habla de que la educación es el arte de volver el alma de las tinieblas a la luz. Mira Google, observe las diapositivas, observe los dibujos que sobre Platón en este texto de la educación y el arte nos presenta prácticamente una experiencia impresionante de cómo la educación a través del docente, de la familia, de la institución, tiene que jugar ese gran papel de quitar esas tinieblas, esos vicios, esa toxicidad del pensamiento para que emerja una conciencia mucho más transparente. Entonces hasta aquí dejamos esta reflexión con una motivación relevante para el abordaje del tema significativo de las 7 reformas que plantea Edgar Morin como uno de los componentes y fundamentos de la educación. Hasta la próxima oportunidad en el siguiente video.